Un saludo a nuestros seguidores de las dos orillas. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene con los pelos de punta a los estudiantes de la Javeriana y de los Andes, que es el incremento del 13,9% de las matrículas. Recordemos que los semestres pasados el incremento era solo del 10%. Para eso tenemos como invitados a Juan David Navarrete, que es un estudiante de Derecho de octavo semestre y vicepresidente del Club Financiero de la Universidad. También nos acompañan Sebastián Narváez, que es politólogo y además es activista del Movimiento de Salvación Nacional. Hanna, Sebastián, todos los oyentes de las dos orillas, muchísimas gracias pues por estar acá, por estarnos dando el espacio. Hay factores, sobre todo macroeconómicos, tal vez los políticos, Sebastián nos va a tratar un poco más a profundidad, pero por supuesto que lo que sucedió en Ucrania, en la guerra en Ucrania con Rusia, digamos, el tema del alza de los precios de las materias primas, junto con también lo que estamos viendo hoy en día con los precios del dólar, hacen o producen, mejor dicho, que el IPC que se venía manejando hace pues, décadas, que eran de menos de dos dígitos, pues vuelva a subir a esta magnitud que estamos viendo, a este 13% un poco, que es lo que están subiendo las matrículas. Obviamente el tema del alza de matrículas pues es un, digamos, es un factor que nos afecta en mayor o medida a todos los estudiantes de la universidad y pues digamos que prueba fiel de ello han sido las manifestaciones pues que varios grupos de estudiantes han hecho a lo largo de esta semana. Juan David, cuéntale a nuestros seguidores qué es el IPC y esto cómo afecta la subida de precio de las matrículas, porque mucha gente no entiende este concepto ni tampoco cómo se asocia con el precio de una matrícula. Vale, perfecto. Pues para no enredar la pita, como dicen por ahí, el IPC significa el índice de precios al consumidor. Esto básicamente es un índice que recoge, digamos, la mayoría de precios que se pagan en un mercado. Pues obviamente hace un conglomerado de estos y lo que hace dar es porcentualmente, digamos, la variación año tras año o mes, dependiendo del cálculo que se haga, del precio de los productos que usualmente utilizamos, digamos, en la vida diaria. Y pues, por supuesto que esto afecta a las matrículas porque la universidad no es simplemente clases, la universidad necesita unos componentes, digamos, electrónicos, digamos, en ingeniería. Nosotros contamos ahorita con el edificio de ingeniería más moderno del país, entonces, pues, el mantenimiento de sus equipos, pues, va a subir, por supuesto, no solamente por lo que viene diciendo de la alza del dólar, el tema de alimentos, bueno, hay varios factores porque recordemos que los servicios que presta la universidad son integrales y no corresponde únicamente a los servicios de educación, sino hay un tema de alimentos, un tema de tecnología, de uniformes, incluso en los temas deportivos que también la universidad, digamos, enfatiza bastante. Entonces, es, digamos, un conglomerado de temas que nos llevan a esta alza y pues a este dígito, a estos dos dígitos que nos está arrojando el IPC hoy por hoy. Bueno, Sebastián, ya para irnos también al tema político, pues muchas personas, por ejemplo, dicen en redes sociales que no, que la Javeriana, los Andes son universidades privadas, que el tema de gobierno, que el tema estatal ahí no, pues no importa en lo absoluto, pero cuéntenos un poco acerca de cómo la cosa política afecta también el tema de las matrículas, del alza del precio de las matrículas. Bueno, Hanna, buenas tardes a ti, a Juan David y a todos los televidentes de las dos orillas. Muchas gracias por esta invitación. Y efectivamente lo que Juan David ha venido diciendo hace mucho sentido y tiene mucho que ver, de hecho, con los aspectos y las aristas políticas que vivimos en este momento en Colombia. El primer tema yo creo que es un tema social y es el tema en el que las personas creen y vivimos en una sociedad en la que creemos que la política no nos afecta, que quien pongamos de gobernante solamente afectará a las instituciones públicas y no a las privadas. Y esta es una serie de mentiras que nosotros mismos nos vendemos como sociedad que tenemos que empezar a deconstruir, porque realmente no necesita una universidad ser pública para que ciertas directrices del gobierno nacional la afecten. Hay algo en lo que yo quisiera hacer énfasis y es que el problema inflacionario de Colombia, aparte de algunos de los temas que ya ha tocado Juan David, también pasa por decisiones que tomó el gobierno de Iván Duque, que hoy afrontamos en el gobierno de Gustavo Petro sin realmente ninguna política para atacar la inflación. No ha presentado este gobierno una política para atacar la inflación, no ha presentado una propuesta, por ejemplo, para la generación de empleo.
Entonces, todas estas son cosas que realmente, aunque algunos estudiantes javerianos y de la Universidad de los Andes no lo ven, afecta lo que están viviendo en este momento en el alza de sus matrículas. El presupuesto del Estado se gastó casi 70 billones de pesos. Entonces, claro, todo esto con una visión de en el corto plazo que Colombia fuera una de las economías o la primera economía en reactivarse después de la pandemia. Y luego cuando hacemos esa transición al gobierno Duque, viniendo del endeudamiento, de una inevitable inflación por las políticas del gobierno Duque, pues nos encontramos con otros factores políticos, como por ejemplo la reforma tributaria, como por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, muchos de los trinos que han generado caos y pánico económico en los mercados, que han ayudado a que se fugue el capital de Colombia. Hemos sufrido una devaluación del 20% en nuestra moneda y hasta donde entiendo yo, la Universidad Javeriana gasta al año casi 10 millones de dólares, no solamente en insumos electrónicos, por ejemplo, como decía Juan David, sino también, por ejemplo, pagando profesores asalariados. Yo si bien no estudié en la universidad y me ciño netamente al análisis, tengo varios compañeros que estudian ahí y me dicen, mira, algunas clases las recibimos de profesores virtuales en Estados Unidos, en Brasil. Entonces, todos estos son cosas que se tienen que pagar en dólares. La gente no está entendiendo que cosas como la reforma tributaria y la falta de acción por parte del gobierno está realmente afectando también a los privados. Y pues hay una serie de peticiones que veo que los estudiantes hacen, algunas tal vez de manera empática, digo que vienen al lugar y otras me parecen un tanto exageradas también. ¿Cuáles son exageradas, Por al parecer ejemplo, de ustedes? meten una petición referente a la inclusión de género, que no entiendo qué tiene que ver con lo que está ocurriendo en este momento en la universidad. Meten una petición para que el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana haga públicos los costos operativos de la universidad. O sea, yo creo que esto de cierta manera atenta contra la libertad y la privacidad de quienes generan los dividendos para ellos en la Universidad Javeriana. Eso es como cuando usted va a comprar, adquirir un producto en el supermercado y usted le exige al vendedor que le muestre sus costos operativos. O sea, esto atenta contra el libre mercado. Y también creo que hay algunas medidas en las que ellos, por ejemplo, proponen que se generen unos comités para que se negocie anualmente el incremento de las matrículas. Y pues la verdad creo que esto tiene tal vez un tinte sindical, insisto, no estoy en completo desacuerdo con lo que los estudiantes están protestando, pero creo que esto es una reflexión a la conciencia de lo que está ocurriendo en Colombia, porque hay algo que no podemos negar y es que el gobierno de Gustavo Petro en su mayoría lo pusieron los jóvenes, jóvenes que hoy seguramente estudian en la Universidad de los Andes y en la Universidad Javeriana. Bueno, ahí Sebastián te interrumpo porque contradices un poco lo que acabaste de decir, que esto es resultado también de los gobiernos anteriores, del gobierno Duque, de una pandemia, y pues bien que mal, Gustavo Petro solo lleva 100 días en el poder. No le podemos adjudicar como por un pánico económico lo que está pasando. Sí o sí iban a aumentar las matrículas según lo que acabas de decir. Correcto, es que, a ver, recordemos que Así hubiera sido presidente Rodolfo Hernández, esto era inevitable, según lo que me correcto, dijiste. correcto. Yo creo que hay varias cosas que clarificar que seguro Juan David podría clarificar mejor que yo, pero hasta donde yo entiendo, por ejemplo, la Universidad Javeriana no subió sus precios en el 2021 atendiendo recomendaciones del Ministerio de Educación. Entonces, digamos que hoy, por supuesto, los estudiantes se enfrentan a el fenómeno inflacionario que viene del gobierno Duque, que pasa por una falta tal vez de empatía también de la universidad, porque de un solo totazo parece que están metiendo todo lo que no le subieron anteriormente, pero adicionalmente el mensaje o la reflexión que yo quiero dejar es que el gobierno Petro hoy es la continuación política de la inflación en Colombia. El gobierno Petro, después de 100 días, que creo que es suficiente tiempo para presentar una propuesta de política para sopesar la inflación, no lo ha hecho. No ha presentado una propuesta política para sopesar la inflación. La única propuesta política y económica que ha hecho el gobierno hoy es una reforma tributaria que está atentando contra el sistema económico más grande del país, que son los hidrocarburos. 17 billones de pesos que llegan de las regalías a los diferentes municipios y departamentos que salen de las regalías de los hidrocarburos. Entonces, claro, yo por supuesto creo que en el corto plazo es un aplauso para el gobierno Duque, pero en el largo plazo una derrota,
porque esas medidas que tomó Duque en su momento le sirvieron al país de manera inmediata, pero en el mediano y largo plazo lo que iban a hacer era endeudarnos más. Y hoy la crítica, y lo que le estoy intentando decir a los jóvenes de la Universidad Javeriana es, ustedes pusieron este presidente también, ustedes hicieron parte, porque la juventud hizo parte de poner este presidente, y este presidente no tiene políticas que contrarresten la inflación que veníamos teniendo de gobiernos anteriores, sino que está haciendo políticas que en 3 meses, 100 días, devaluaron el peso colombiano 20% y que adicionalmente están atentando contra básicamente lo que le da de comer a la clase media de Colombia. Entonces, creo que esa es la reflexión y por eso creo que aquí hay una responsabilidad, por supuesto, compartida, pero quien está hoy en el poder es Gustavo Petro. En este momento, ¿cómo están los ánimos en la Javeriana? ¿Qué dicen los estudiantes en los pasillos? El viernes supuestamente están convocando a un paro en la universidad. ¿Cómo lo ve usted como estudiante? Hanna, vuelvo y repito, es necesario que tanto la universidad como los estudiantes sean y haya, digamos, un acuerdo en común. ¿Qué he vivido yo como estudiante? El día viernes, pues viví en carne propia porque tenía un examen final, lo que sucedió en las marchas. Entonces, puedo decirte que se cerraron 2 edificios de forma pacífica. Yo quedé incluso atrapado un rato en uno de ellos, en el Fernando Barón, mientras pues, nos dieron salida ya para, digamos, cambiar de edificio y seguir desarrollando, digamos, ese parcial final en otro edificio que no estaba planificado. Entonces, mi invitación un poco como estudiante y lo que he vivido es decirles, obviamente también como estudiante de Derecho, a quienes están manifestando que por constitución pueden hacerlo de forma pacífica y de forma pública, pero que por favor no afecten las actividades académicas y menos en el periodo de exámenes finales que es en el que nos encontramos actualmente. ¿No está de acuerdo con un paro? Yo creo Usted como que estudiante. no, yo creo que es un derecho legítimo que tiene el estudiante. No sé si tanto la palabra paro, pero sí a la manifestación pacífica y pública que ellos tienen de sus ideas o de lo que ellos opinen al respecto. Sería terrible decirte como estudiante de derecho que no estoy de acuerdo con el paro, pues porque es un derecho constitucional que obviamente, además de todo, está consagrado en legislación internacional. Entonces, lo único que le pido a la gente que está protestando ahorita es que deje continuar las actividades académicas de final de semestre. La Universidad Javeriana y los Andes no estudia o sea, el 80% se puede decir que son de estratos socioeconómicos bajos. El alza de las matrículas es una medida que afecta a todos los estudiantes de la Universidad Javeriana de los Andes también, en mayor o menor medida, bien lo decía Sebastián, hay quienes tienen la capacidad de desembolsarlo más fácil que otros. Sin embargo, sí hay que ser conscientes de la realidad social actual que ven las universidades. Hay mucha gente que pide créditos en entidades del Estado, como el ICETEX, en entidades, La pues, mayoría. bancos privados. Hay un gran porcentaje, no tengo aquí los porcentajes, pero entiendo que se acerca casi a la mitad en ambas universidades. Pero también hay que entender que son cosas que se le salen un poco de las manos a la facultad, perdón, a la universidad en general. Y yo espero, como lo he reiterado en esta entrevista varias veces, que de verdad se llegue a un consenso donde ambas partes sean, porque digamos, el alza de las matrículas debe hacerse, pero tener en cuenta, digamos, la capacidad de pago de los estudiantes también es un tema fundamental a tener en cuenta. ¿Consideran que hay posibilidad de que ese 13,9% que le subieron a la matrícula baje o es algo que ya no se negocia? Bueno, yo por mi parte me voy a tomar el atrevimiento antes de Juan David y quiero hacer énfasis en 2 puntos. El primero es, yo creo que al final, por supuesto que a la universidad le va a tocar negociar, les guste o no, creo que la respuesta de la universidad fue más o menos un como, pues si no les gusta de malas, pero yo creo que eventualmente les va a tocar negociar. ¿Por qué? Porque en este momento, pues creo que el activismo que están haciendo los estudiantes de la universidad les ha permitido una visibilidad ante la opinión pública que va a obligar a la universidad a reaccionar y que si no reacciona, pues no va a quedar bien para la universidad ante la opinión pública. Entonces, digamos que de entrada yo creo que la universidad sí va a tener que negociar ese porcentaje que le está subiendo, por supuesto va a tener que bajarle, creo que no le va a poder bajar todo lo que los estudiantes piden que se le baje. Y también quisiera aprovechar esta pregunta que haces para hacer hincapié en algo que preguntaste anteriormente, que no tuve la oportunidad de responder, y fue por las directrices del ministro Alejandro Gaviria. Yo creo que aquí es un punto en el que se puede hacer otra reflexión a la juventud. Desde el gobierno del presidente Uribe, e incluso en gobiernos anteriores, pero creo que más evidente en el gobierno del presidente Uribe, hemos visto una serie de medidas paternalistas
por parte del Estado y, por ejemplo, las directrices y palabras de Alejandro Gaviria son medidas paternalistas hacia las entidades privadas y esto lo único que ha hecho es procurar que las instituciones privadas de cualquier industria se abstengan también de invertir en este país. ¿Sí? Porque cuando el Estado le está diciendo a la empresa qué tiene que hacer y encima le mete una carga tributaria tan alta como la que tiene este país, eso afecta también la inversión y la economía, no solamente de una universidad, sino de todas las industrias. Entonces yo creo que eso también es una reflexión política que tenemos que hacer, tenemos que dejar de escoger proyectos paternalistas en los que el Estado quiere abarcar todo y quieren decirle a las instituciones privadas qué es lo que tienen que hacer. Ahí, solamente para agregar, y ya es un tema más personal, concuerdo, digamos, con Sebastián, pero sí es necesario dejar a un lado un gobierno tan grande, reducir el tamaño, digamos, reducir costos y empezar a pensar más en la economía para que estos fenómenos inflacionarios, que son evidentemente un tema a nivel global, no le peguen tan duro a países en Latinoamérica ni a países concretamente como Colombia. Juan David, pero usted considera que puede haber una negociación de parte de la Asamblea Estudiantil y también las directivas de la universidad. ¿Se puede bajar ese 13,9%? Yo creo que sí es posible. O sea, en el papel es completamente viable. Vamos a ver qué tanta presión ejercen los hechos que se han venido, digamos, dando en el marco de estas protestas. Porque en primera medida yo no veo, pues, digamos, que la universidad lo vaya a bajar. Los comunicados que ha dado la universidad son más explicando el tema de por qué se ha dado el alza, la necesidad del alza y demás. No solamente en comunicados oficiales, sino también en redes sociales, si quieren revisarlo. Ojalá que se dé. La Universidad Javeriana es una entidad privada sin ánimo de lucro. Ustedes lo conocen mucho mejor que yo por los mecanismos de financiación que tiene la propia universidad, por los mecanismos de financiación que ofrecen entidades financieras, entidades del Estado, etc., etc., y pues que obviamente los jóvenes, creo yo, que sensatamente van a escoger pues culminar sus estudios académicos sobre cualquier otra decisión. Juan Juan David, David y Hanna, ¿qué se yo sí le digo estudia? una cosa, Hanna, puntualmente sobre lo que acaba de decir Juan David, un tema muy importante. Está bien que le protesten a la universidad, está bien que, digamos, quieran intentar mediar con la universidad, pero yo sí les digo algo a los jóvenes de la Universidad Javeriana y a todos los jóvenes de Colombia que están pensando en cómo van a pagar su matrícula el próximo semestre. Tal vez no vamos a ver los niveles de deserción tan altos, pero sí vamos a ver muchas personas que seguramente se van a tener que endeudar. Y para poder pagar esa deuda cuando salgan de la universidad, lo que van a necesitar es un trabajo, porque el Estado no se las va a pagar. Y este gobierno no tiene política de generación de empleo. Entonces, insisto en el análisis que he venido dando. Necesitamos salir a las calles o de alguna manera manifestarnos para que este gobierno empiece a activar otros mecanismos para nuestra economía que va en picada. Juan David, ¿quiénes son esos estudiantes entonces que están protestando esta semana y la semana pasada en la Universidad Javeriana? Los estudiantes que no tienen para pagar su semestre, esos estudiantes que piensan que es una injusticia que se incremente tanto el porcentaje de las matrículas. Para ustedes, entonces, ¿quiénes son esos estudiantes? Una mezcla de todo. Jara, yo quiero ser ¿De muy qué? sincero respecto al tema. Y en la Universidad Javeriana, como en cualquier otra universidad del país y del mundo, hay grupos que tal vez siguen una agenda política. Digamos, hay temas de feminismo que respeto pero no comparto, hay temas de gente que efectivamente tiene sus ideologías de izquierda, que le gusta hacer este tipo digamos, de actividades porque van acorde a una agenda política de unos grupos que ellos siguen. Eso no quiere decir, por supuesto, que todas las personas que van a la manifestación hagan parte de estos grupos. También hay estudiantes, como tú bien decías, que el alza de las matrículas les afecta en una gran, digamos, proporción y están viendo cómo van a pagar sus estudios en el próximo semestre. Hay estudiantes que consideran que esto es una injusticia contra aquellas personas que nuevamente no tienen la capacidad de pago o simplemente estudiantes que tienen la capacidad de pago, pero que no están de acuerdo con que, digamos, el alza de la matrícula supere el IPC. Entonces, yo creo que hay una revuelta de todo, pero pues eso, digamos, crea la colectividad a fin de cuentas. Hay división al respecto, no por el alza de las matrículas, desde mucho antes, y pues, a ver, digamos que los resultados, que Sebastián podrá hacer un análisis mucho mejor de eso, pero los resultados de las elecciones en Colombia son prueba de ello, y pues la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la que sea, no puede ser ajena pues a la realidad nacional, y tampoco a la internacional. Miren quién está ganando en Latinoamérica y miren
cómo hay una diferencia, digamos, en Europa que acaba de ganar en Italia una candidata que sí es completamente contraria un poco a lo que está sucediendo en Latinoamérica. Entonces, son problemas que no pueden dejar de afectar ni a lo nacional ni a lo global y que se ve, digamos, reflejado en pequeñas sociedades como lo pueden ser las universidades o los colegios incluso.